Bienvenidos a un capítulo más de Diálogos Sensoriales. En esta ocasión tengo el placer de entrevistar a Paula Varela Tomasco. Ella es una investigadora que se ha centrado en nuevas metodologías para comprender a los consumidores. Es autora de más de 100 artículos en revistas internacionales y varios capítulos del libro en coautoría con aspectos metodológicos de la investigación del consumidor. Como algunos ejemplos, nuevas técnicas en caracterización sensorial y elaboración de perfiles del consumidor o metodologías en la investigación del consumidor también. Es apasionada de los aspectos metodológicos de la investigación con poblaciones especiales, tales como niños, ancianos, culturas alimentarias y bueno, todo esto es a luz de los problemas sociales relacionados con el comportamiento alimentario. Ha participado también o involucra en la participación de los consumidores en el cambio verde, con el objetivo de apoyar la transición hacia una vida más saludable y dietas más sostenibles. Ella, bueno, dirige el proyecto de la Unión Europea Edulia, que es una red multidisciplinaria de formación ya nos explicará, de MCA, que busca derribar las barreras de la alimentación saludable de los niños y, bueno, formando una nueva generación de investigadores en Europa. También es apasionada de la lectura, cocinar, de la naturaleza, bueno, caminar por la montaña, bosques y, bueno, por la región en donde está, pues esquiar. Paula, bienvenida. Muchas gracias por participar con nosotros en esta sesión de diálogos sensoriales. Muchas gracias, Iván, por la presentación y por la invitación. Gracias. Oye, quisiéramos comenzar un poquito con tu historia. ¿Cómo llegas a Sensorial o por qué llegas a Sensorial? Bueno, yo mi educación básica la tengo de Uruguay, yo soy uruguaya y bueno, viví en Uruguay hasta hace unos 17 años y en Uruguay seguí la carrera de ingeniería alimentaria. Cuando yo empecé mis estudios universitarios, de hecho la carrera no existía y cuando esa carrera abrió en Uruguay me cambié porque bueno, siempre fui bastante apasionada por el tema alimentación. Y todavía siendo estudiante comencé de ayudante en un departamento de tecnología de alimentos. Y dentro de ese departamento se realizaba investigación en el área sensorial, por lo cual tuve ocasión de empezar a trabajar en distintos proyectos en el área sensorial desde como muy joven, mucho antes de incluso de recibirme de ingeniera alimentaria en Uruguay. Así que hace muchos años que trabajo en el área. Ok. ¿Y cómo llegas a esta especialización? O sea, sí tuviste un contacto, pero ¿cómo llegas a ser ya? Mm. Bueno, en realidad es bastante gracioso porque, bueno, dentro de mi carrera como ingeniera en alimentos, a mí me gustaba mucho también el área de reología y de propiedades físicas de alimentos, sí, más el área de física de alimentos, ¿no? Ujú. Y bueno, cuando me lancé a hacer una tesis doctoral, que mi tesis doctoral la fui a hacer a España, en ese momento yo trabajaba mucho en sensorial, pero dije, estoy un poco cansada del sensorial, tengo ganas de hacer otra cosa y quise hacer mi doctorado en propiedades físicas de alimentos. Ujú. Y bueno, pedí una beca para hacer el doctorado, me dieron la beca y me mudé a España a hacer el doctorado. Y cuando llegué a España, y la que luego sería mi supervisora del doctorado y mentora, podría decir, Susana Fisman, que es una muy importante investigadora en el área de propiedades físicas de alimentos, me dijo, bueno, qué bueno que te tenemos en el grupo, porque nosotros queríamos ampliar el área de sensorial, entonces queríamos a alguien que trabajara en sensorial para trabajar junto con nosotros en propiedades físicas y sensoriales, y yo, bueno, y bueno, entonces como que un poco sin quererlo, seguí trabajando en ciencias sensoriales y bueno, me terminé dedicando a esto porque hay tanto para hacer en el área. Bueno, hace 15, 20 años cuando yo empecé era un área muy joven, ahora evidentemente está muy desarrollada y muy reconocida, pero sí, como que volví a mi primer amor, digamos, y seguí trabajando en eso después toda la vida. Claro. Oye, esto que mencionas de el espacio de 15 años, si te pregunta alguien, oye, ¿qué ha sido lo más complicado que te tocó vivir o lo más gratificante en estos 15 años? ¿Qué dirías? ¿Desde el punto de vista científico o Claro. personal?
Científico, pero pues lo que tú quieras, de aquí no hay problema. Mm. Pues no lo sé, en cuanto a la carrera, creo que mi carrera profesional ha ido, digamos, como fluyendo, diferentes oportunidades que salieron en mi camino, que quizás no las esperaba. Cuando yo me fui de Uruguay a hacer el doctorado, mi idea era volver a Uruguay. Yo tenía un puesto en la Universidad de la República en Uruguay y pensaba volver a Ujú, seguir mi carrera allí, pero luego la vida te va dando oportunidades y desafíos, ¿no? Que no necesariamente van por el camino que planificaste. O sea claro, que luego, también obviamente una decisión familiar de quedarnos en Europa y tomar distintos caminos, pero quizás lo más complicado ha sido no volver a Uruguay, por obviamente la familia, los amigos, pero también este, siempre pensé que la educación que adquirí en Uruguay es como muy potente, muy básica, y me hubiera gustado volver a seguir trabajando allá. claro. Y al final decidí hacer otras cosas y de todos modos, por suerte, sigo colaborando y sigo intentando contribuir lo más posible al desarrollo científico en Uruguay. Pero sí, quizás eso haya sido lo que más, digamos, sí, cambiar de rumbo y no volver realmente a Uruguay como investigadora. Eso es lo más complicado, ¿no? Para, bueno, la cultura latinoamericana, porque como dejar ese espacio donde naciste, creciste y caray. Eh, ¿Tú sentiste ese momento donde fue lo más difícil? Ya, no voy a, o sea, tengo que quedarme aquí, pero no sé, ya no voy a volver. Eso sí está muy claro ese momento. No, la verdad es que no, porque creo que, bueno, tuve suerte profesionalmente hablando de que, bueno, las becas que he solicitado, bueno, los caminos que se han ido abriendo fueron bastante naturales y no necesariamente me vi nunca obligada a hacer algo que no haya decidido, que a Ujú, veces eso puede ser sí complicado cuando dices, bueno, no tengo oportunidades, no puedo volver o no puedo. Este, Simplemente lo destaco porque, claro, cuando tenés una carrera va fluyendo y quizás van cambiando las cosas de lo que te planteaste en el principio, pero también evidentemente agradezco mucho haber tenido las oportunidades que he tenido y las puertas que se me han abierto, de tener experiencias en distintos países, ¿no? Yo he trabajado, bueno, en España, hice mi doctorado y también tuve contratos postdoctorales y también trabajé unos años en Inglaterra y ahora hace 7 años que estoy trabajando en Noruega. Y son como mundos muy diferentes y muy, muy interesantes, muy desafiantes todos ellos. culturas totalmente diferentes, ¿no? Te ha tocado moverte, adaptarte a todo eso, ese Mm, pensamiento de cambio también creo que es muy importante, ¿no? No te estás como fija. claro. Eh, ¿qué, qué- cuál- ¿Cómo fue conseguir esa beca para ti? O sea, ¿qué tan difícil es conseguir una beca? Bueno, hablo desde tu Bueno, es experiencia, ¿no? muy, es muy distinta la época también, ¿no? Yo cuando conseguí la primera beca para estudiar en España, Ujú, apliqué a una beca española. Yo tengo doble nacionalidad, ujú. uruguaya-española. Bueno, no sé si ese era un requerimiento, pero bueno, apliqué a una beca española y en su momento obtuve la beca y creo que cuenta mucho. O sea, yo he visto en el correr de los años, luego he tenido varios doctorandas de distintos países latinoamericanos y siempre lo que veo con estudiantes latinoamericanos es que tenemos muchísima formación, porque normalmente los estudiantes latinoamericanos cuando nos volcamos a hacer un doctorado no es igual que los europeos que lo hacen a los 20 años, 25 años cuando salen de la universidad, sino que normalmente tenemos cierta formación ya en alguna universidad en nuestros países. Entonces, cuando aplicas alguna beca, ya tenés alguna publicación, tenés algún historial como ayudante o profesor, Ujú. ayudante en alguna universidad. Y eso evidentemente ayuda a conseguir becas. Pero de todos modos son becas muy competitivas, o sea que tampoco hay recetas, ¿no? Claro, depende ya de cada quien, nada más es tomar esa oportunidad. Claro. ¿Tú recuerdas tu primer artículo, cómo fue escribirlo, cómo Sí, lo llevaste recuerdo a tu profesor? perfectamente mi primer artículo porque
porque cuando escribí mi primer artículo fue cuando estaba en Uruguay. Ujú. Como te decía, yo tuve oportunidad de empezar bastante temprano a escribir o a trabajar en investigación, y fue un artículo sobre mi tesis. Bueno, en Uruguay las carreras, como la que hice yo, son de 6 años, entonces tenés como un trabajo experimental al final que podría asemejarse a una tesis de máster, ¿no? Ujú. Y, y en aquella época todavía no, la internet, como que todavía no era gran cosa, o sea que vos tenías que mandar el artículo Por fax, ¿no? por correo, por fax, capaz por fax, no me acuerdo si era por correo o por fax, pero lo que sí me acuerdo es que la aceptación del artículo me lo mandaron en una tarjeta, que Uy, todavía la tengo, del Journal of Texture Studies. Y qué creo que fue el padre. único. Después, a partir de mi segundo artículo, creo que ya era vía correo electrónico, pero la tarjeta esa es muy graciosa, me encanta. Claro, no, buena vivencia. Oye, ¿y te ha tocado, no sé, lidiar con algún, ya sea co-investigador, coautor o tesista, pues nomás, ¿no? Digo, sin nombres, por supuesto, pero sí ha sido algo difícil también, o es muy tranquilo, Mm, digamos, gente que no que no performa, coopera. que no coopere. No, la verdad que no, no puedo decirlo. Siempre he No, no, claro. tenido los estudiantes que me han tocado de máster o candidatos doctorales con los que he trabajado, siempre he tenido mucha suerte. Qué bueno, súper bien. ¿Y dónde, bueno, no sé si has, bueno, tienes alguna, al momento de explicar, de estar frente a un panel en un congreso, si has tenido un momento donde pues te sientes muy nerviosa, vaya, actualmente es más común, menos común. ¿Cómo ha sido Mm. esto? Bueno, la verdad que yo ya desde chica me encantaba hablar en público. Era la típica que en la escuela primaria, cuando tenías que leer un poema, era yo la primera ahí en levantar la mano. O sea que nunca sí, me desagradó hablar o recitar o ese tipo de cosas. Pero sí te puedo decir que cuando tuve que hacer una ponencia, una keynote, Ujú. no sé cómo se dice en español, sí, en el congreso, en el Pangborn, que es el Congreso Internacional en Ciencia y Tecnología, o en Ciencias Sensoriales, perdón, Ujú. que a veces me trabo en español, que cuando me invitaron a hacer una ponencia plenaria en el Pangborn, ahí sí que cuando empecé la ponencia, como que lo sentí. Los primeros 5 minutos no tengo ni idea qué dije porque estaba súper, Súper súper nervioso. nerviosa, súper nerviosa. Wow. Pero en general me gusta dar clases, disfruto mucho dar clases y sí, conferencias. La parte de transmisión de conocimiento me parece muy importante, o sea que no me ¿Clases molesta. en nivel licenciatura o ya doctorado, maestría, en todas? Mira, ahora yo participo en Noruega. Bueno, yo he dado clases en Uruguay, en España y ahora aquí en Noruega también. Y aquí en Noruega soy profesora, que creo que es lo que se llamaría catedrático allí Ujú. bueno, por lo menos en Uruguay, de ciencias sensoriales en la Universidad de Ciencias de la Vida, Noruega. Y tengo a cargo 2 cursos, uno que es de nivel bachelor, o sea, nivel, sí, El estándar, digamos, universitario. sí, graduado, nivel Ujú. graduado creo que se diría, Sí. que es un curso básico de ciencias sensoriales y el consumidor, pero más que nada evaluación sensorial, la parte metodológica. Y después también tengo un curso de máster que es nivel tanto máster como doctoral, o sea, los que van son estudiantes de doctorado dentro de sus programas o estudiantes de máster. Y ese curso se focaliza más en ciencias de los consumidores, o sea, ya lo que es comportamiento del consumidor y cómo se relaciona eso con preferencias, con sostenibilidad o con sí, diversos temas, salud. ¿Dónde te gusta Em, dar más clases? ¿Nivel graduado o ya especialización? Me gusta todo, no tengo problema. No, me parece como que es primero que la relación estudiante-profesor o la relación en una clase es
como una relación especial, que me parece que es muy interesante cómo todo el mundo aprende de los demás en el grupo, ¿no? O sea, obviamente son los estudiantes los que van a teóricamente aprender, pero los docentes también estamos continuamente aprendiendo, los estudiantes el conocimiento que se intercambia, o sea que me parece muy, sí, muy disfrutable, siempre es diferente. Claro. Cada clase es ¿Algún, diferente. algún alumno que te haya sacado, bueno, canas verdes o que te haya dicho, no, tú no, pero a la mera hora resultó ser un gran profesional? ¿Tienes alguna vivencia de esas? La verdad es que no se me ocurre ninguna anécdota así de mal estudiante. Siempre hay de todo, ¿no? En una clase, los que participan más, los que participan menos. Creo que ciencias sensoriales es una materia como muy amigable, ¿no? Ujú, Que es, ujú. los estudiantes a veces, casi siempre son estudiantes o de ingeniería de alimentos o tecnología de alimentos, o de nutrición, pero sobre todo los de tecnología de alimentos, a mí me da la sensación es que cuando llegan a nuestras materias están como más relajados porque, bueno, no es todo eso de termodinámica, física, etcétera, sino una materia más relajada, lo cual puede a veces ser un problema porque se piensan que no tienen que estudiar tanto, que prepararse tanto, y cuando empiezan a ver que la estadística es muy importante, que todos los métodos son diferentes y que realmente tienen que estudiar, ahí puede llegar a ser una decepción, que no era tan descansada como creían. Claro, la estadística siempre es un problema, ¿no? Es un miedo ya que nos ponen, bueno, nos ponían cuando Mm. desde la primaria, ¿no? Es así, sufrimiento. Sí, eso, ¿cómo lo has lidiado actualmente? ¿Es más fácil que la gente ya llegue con conocimiento matemático estadístico o sigue siendo el mismo problema? Yo creo que siempre es un problema porque aparte análisis sensorial es una materia que es un poco comodín. Lo he visto tanto en los programas en España como en Uruguay como aquí, en el sentido que obviamente está bien que los estudiantes tengan determinada base tecnológica, etcétera, pero es una materia que de todos modos puede estar al principio de los currículums porque también puede ser interesante Ujú, que los estudiantes tengan conocimientos de sensorial antes de empezar a ver todas las tecnologías, etcétera. Entonces, por ejemplo, aquí en Noruega, en los programas que nosotros enseñamos, que son nutrición y tecnología de alimentos, ujú. podemos tener estudiantes desde primer año hasta tercero o cuarto, ya empezando el máster. En la formación básica. Entonces ahí es muy complicado porque hay estudiantes que difieren mucho en la base que tengan de conocimientos estadísticos. Y ahí, a pesar de que nosotros siempre pedimos un conocimiento previo de estadística básica, no es lo mismo si, perdón, si lo has usado en diversas materias, asignaturas, o si nunca lo has usado y es la primera vez que lo usas. Entonces, Claro, ahí pueden verse diferencias grandes entre estudiantes, sí. ok. ¿Por qué estudios con consumidor? ¿Qué te llevó a ese camino? Bueno, porque hay varias en sensorial, pero ¿por qué consumidor? Mira, a mí lo que más me parece interesante de nuestra área es por qué elegimos lo que elegimos, o sea, por qué comemos los alimentos que comemos o consumimos los alimentos que consumimos, desde un punto de vista individual, o sea, de la persona, y desde un punto de vista también social, la parte cultural, etcétera. Y creo que eso tiene relación con problemas sociales muy importantes, como Ujú, es la salud, evidentemente, pero más y más se está estudiando también la relación entre la elección del consumidor y el tema consumo sostenible ujú. desde el punto de vista de la dieta, pero otras cosas como puede ser el desecho de alimentos, etcétera. Entonces, todo eso es la parte que me interesa más a mí, ¿no? O sea, el entender, no solamente el entender por qué el consumidor se comporta como se comporta, pero sino también poder aportar soluciones a esos problemas. Y esa parte de lo sustentable te ha llevado a este camino donde estás trabajando ahorita en la Edulia, ¿es correcto? Y, Sí, el proyecto Dulia es un proyecto que es muy interesante, ya estamos en el último año. ujú, Es un proyecto europeo que yo coordino
y que participan 5 países europeos y también Uruguay como país asociado de la Unión Europea. Y trabajamos con distintos proyectos con niños de distintas edades y la idea es entender cuáles son las barreras que actúan en contra del consumo saludable, de alimentos saludables, y qué aproximaciones se pueden tener para derribar esas barreras, ¿no? Entonces, el proyecto es muy multidisciplinar porque tenemos grupos, por ejemplo, en Dinamarca o en Holanda o en Francia trabajando más en ciencias sociales y psicología, em, sí, más que nada psicología, pero también intervenciones de una, por ejemplo, arquitectura de decisión. Y tenemos otros grupos trabajando más en sensorial básico, como puede ser distintas sensibilidades a los sabores, o sea, realmente sensorial básico, otros trabajando en emociones y cómo eso influye el consumo de alimentos en niños. O sea que ha sido un proyecto muy, muy interesante y más allá del proyecto en sí, de la parte de investigación, también el tema de que estamos formando candidatos doctorales, o 11 candidatos doctorales en el proyecto, que luego van a ser especialistas en lo que es alimentación saludable en niños desde el punto de vista del consumidor. O sea que es un aporte interesante, digamos, al área también. Claro, claro. Sí, bastante. Wow. Muy bien. Pues ya nos estarás contando si es posible. Paula, llegamos a un punto donde te voy a hacer una serie de preguntas comparativas. Muy bien. Aquí, por favor, dinos cuál prefieres. Es una prueba de Una preferencia. comparación pareada, de Una preferencia. comparación pareada. No se valen empates, en medida de lo posible, ya lo sé. Pero vaya, si te pregunto, por ejemplo, ¿qué prefieres, bosque o montaña? Montaña. ¿Clima frío o calor? Calor. ¿Asado o choripán? Asado. ¿Prueba triangular o prueba tétrada? Triangular. ¿Metodología analítica o afectiva? No puedo contestar que depende, ¿no? Entonces, Eh, afectiva. ¿Té o mate? Mate. ¿Métodos tradicionales, descriptivos o metodologías rápidas? Rápidas. Y Alternativas. alternativas. ¿Playa o ciudad? Playa toda la vida. Uruguay, ahí está. Muy bien, muchas gracias. Oye, ¿qué sugerirías como primera lectura para alguien que ya medio entiende, que le gusta sensorial? Así como, toma, tienes que leer esto o te sugiero esto. ¿Cuál sería tu recomendación? ¿Un libro de texto decís? ¿O Sí, un libro sí, de o texto o artículo, un ajá. libro de... Esa es una... creo que hay varios libros o sea, libros de texto son un poco pesados, si querés, como que una primera aproximación, pero hay un libro de Prescott que se llama, creo que se llama Taste Matters, que me parece un libro muy interesante como para una primera visión hacia lo que es eh, la percepción sensorial y cómo eso influye de la manera que comemos. Es un libro bastante finito, está en inglés, eso sí, pero me parece muy, muy interesante como para saber de qué se trata el área de la percepción sensorial y eso cómo influye sí, cómo influyen los alimentos que elegimos. Pero hay un libro que a mí me encanta y que es un libro que no es de sensorial, pero que nos hace pensar un montón en lo que percibimos y cómo describimos lo que percibimos. Y es un libro que lo he leído varias veces, es muy gordo, pero muy interesante, y se llama Through the Language Glass. Okay. Como, sí, como a través del espejo del lenguaje. No tengo idea si está en español, pero puede estar en español. Y hace un montón de correlaciones entre lo que es la percepción y lo que es el lenguaje y cómo hablamos de lo que percibimos, que me parece muy interesante. Que es
el chistecito, ¿no? De sensorial, traducir lo que estamos percibiendo. Ujú, Muy ujú. bien. Tú, si te encuentras con Paula de hace esos 15 años, ahorita, ¿qué le dirías? ¿Sigue por el camino, toma este atajo o estudia esto? ¿Qué le comentarías? Esa pregunta es difícil. No sé, capaz que sí, que va a tener buen camino, que hay que dejarse llevar, no pensar tanto entre los distintos pasos, quizás. Claro. ¿Qué, sí, sí, bueno, es que sí ha habido muchos cambios en muchas áreas. Sé que esta pregunta puede ser complicada, pero ¿cuál crees que haya sido el cambio fuerte en los últimos 2 años en sensorial? Digo, pensando, por supuesto, en esta pandemia, pero ¿cuál crees que haya sido la evolución más rápida? ¿En qué camino? No sé si tu pregunta va hacia métodos, pero hay muchos métodos nuevos y que son interesantes y que también podría mencionar algunos, pero creo que el cambio que a mí me parece más interesante en el área de análisis sensorial y estudios de los consumidores es que muchos investigadores están concientizando de la importancia que tiene nuestra área en resolver estos problemas sociales que te comentaba. Entonces, bueno, creo que te comenté lo que es el tema sostenibilidad, Ujú. lo que es el tema salud, pero hay otro tema que no creo que no mencioné y que me parece también muy importante, que es el tema de desigualdades económicas y sociales. Claro. Hay muchísimo de lo que es investigación en nuestra área que está hecho en países desarrollados, pero obviamente cada vez más hay más estudios que están dando voz a otro tipo de comunidades, ¿no? Y eso también es muy importante. O sea que más que métodos nuevos, yo lo que destacaría es el enfoque, ¿no? Que hasta hace unos años era muy importante como que estructurar y estandarizar todo lo que se hacía en el área sensorial y que sobre todo la industria confiara en nuestros resultados, etcétera. Ujú. Pero creo que ahora hay mucho más enfoque a lo que es resolución de problemas sociales en el área. Sí, porque ha estado bueno, esta credibilidad que decías, ¿no? Que sube, de repente baja sensorial o sube y ahorita está, creo que con más impacto, ¿no? Eso, qué padre, me gusta. Ujú, Oye, ujú. ¿qué es lo más difícil para ti en el área de investigación? Más complicado. Y sí, yo creo que siempre bueno, depende en qué trabajes, ¿no? Si trabajas en una universidad o en un instituto de investigación puede ser un poco diferente. Yo trabajo en los dos lados, digamos, Ujú. pero mi mayor trabajo en porcentaje es en un instituto de investigación. Y aquí gran parte de lo que hacemos tiene que ser con funding, ¿cómo se llama eso? Con financiamiento, ya sea nacional del parte del gobierno noruego o europeo de parte de la Unión Europea. Entonces, mucho de nuestro tiempo, gran parte de nuestro tiempo lo pasamos escribiendo propuestas de proyectos para recibir financiamiento, para Ujú. luego poder investigar en lo que queremos. Entonces, para mí siempre lo más difícil es decir, bueno, estoy invirtiendo obviamente todo este tiempo en buscar financiamiento y después me queda muy poco tiempo para disfrutar en la investigación. Pues, Entonces, claro, dime, perdón. no, sí, eso es lo que yo encuentro para mí más desafiante, de que me gustaría poder pasar más tiempo investigando y menos tiempo pidiendo dinero, Claro. incluso viviendo en uno de los países más ricos del mundo, ¿no? Pero de todos modos, es así como se financia la ciencia, o sea, tenés que demostrar una y otra vez de Ujú. que lo que querés investigar tiene mérito para poder recibir ese dinero. Entonces, Sí, caray. Esos proyectos de financiamiento es normalmente con industria privada u otros centros de investigación. eso depende un poco de donde trabajes, ¿no? Pero en OFIMA, el instituto donde yo trabajo, tenemos proyectos industriales, pero son casi siempre parcialmente financiados por la industria Ujú. y el resto de la financiación es del Estado noruego, lo que viene a ser sí, el ministerio, de distintos ministerios o
sí, el área de investigación Ujú. y desarrollo de Noruega, ¿no? Del Estado. Sí, Y después tenemos muchos otros proyectos que son puramente de investigación, o sea que no hay participación de la industria, que es más investigación básica, que claro. puede ser financiado por la Unión Europea o también por Noruega, por proyectos nacionales noruegos. Ok, ok. Está interesante porque o sea, es desarrollar ese vínculo de industria-universidad que, bueno, al menos en esta área del mundo no está tan desarrollada, ¿no? Es así como cada quien por su lado y, bueno, poco a poco va ganando ahí este auge también. Es muy importante esa colaboración porque si bien es importante lo que te decía de todos los problemas sociales que hay para Ujú. resolver, pero también es muy importante que las aproximaciones o soluciones tengan relevancia industrial, porque podés llegar a diseñar todo tipo de alimentos, pero si después nadie los quiere fabricar o vender, o sea, no tiene sentido, no tiene aplicabilidad, o sea que siempre hay que sí, ir de la mano con la industria, evidentemente, Ujú. pero Ujú. siempre con una mirada ética a lo que estás haciendo. Claro, sí, qué importante. ¿Qué crees tú que sea ahora sí que esto va a sonar como una entrevista laboral, pero en unos 5 o 10 años, ¿cómo crees que cambie tanto sensorial? ¿Qué viene para sensorial? ¿Seguirá, no sé, hay algún otro camino además de inteligencia artificial o cuál Y crees? obviamente ahora están muy, muy, muy de moda, ¿no? Todos los métodos que tienen que ver con medidas instrumentales, pero ya no medidas instrumentales de propiedades, sino medidas, por ejemplo, biométricas, Ujú, y todo lo que es uso de eye tracking, face reading, perdón, pero todo esto no me lo sé en español. ujú, Face reading, eye tracking, sin medida del pulso, em, métodos implícitos con medida de tiempos de reacción y también, bueno, lo que es para la parte contextual, lo que es realidad virtual, uso de social media, o sea, todo lo que tiene que ver con, sí, conectividad y el uso de tecnologías evidentemente es una parte del futuro, no solo en sensorial, sino en toda la ciencia. O sea que todo eso ya está entre nosotros ujú. y evidentemente hay mucho más que investigar porque por ahora hay algunos casos, etcétera. Y siempre es una parte grande de lo que son los congresos internacionales. Hay que Sí, ver realmente cuánto podemos ganar con esas tecnologías y lo que tenemos que mantener también de las metodologías clásicas, ¿no? Porque evidentemente nosotros, nuestra ciencia es la percepción, basada en la percepción humana, o sea que eso tiene que seguir siendo una gran parte de lo que vayamos a medir o a sí, claro. investigar. O sea, todo un campo nuevo, que bueno, no nuevo, pero sí un campo que hay que desarrollar, ¿no? En realidad. Wow. ¿Algo más que quisieras compartirnos en cuanto a tu experiencia? Algo, pienso, antes de esto, pienso en qué le comentarías a un estudiante, ya sea de licenciatura, de graduación o de posgrado, que tiene interés o por qué debería continuar con sensorial. Mm. Yo creo que, bueno, creo que al principio de la charla hablamos de qué es lo que a mí me parecía interesante y evidentemente para estudiantes que estén interesados en el área de alimentos, el área de percepción o sea, sensorial y comportamiento del consumidor es un área clave, ¿no? O sea, todos los estudiantes que estudian tecnología de alimentos deberían saber algo Ujú, porque al final del camino el alimento se va a consumir y ujú, si ese alimento no es elegido, bueno, no va a ser consumido. Em, pero más allá del área en sí, que tiene, como decíamos, muchos desafíos, mi mayor recomendación va por el lado también de salir de visitar otros países, hacer dentro de Latinoamérica o fuera de Latinoamérica, si estamos hablando con estudiantes latinoamericanos, no solo para ver lo que se hace en otros lados, sino también para abrir un poco la mente, ¿no? Hay muchas, muchas diferencias culturales y científicas, ya mismo dentro de Latinoamérica, que es muy interesante visitar otros países, otros grupos de investigación, salir a hacer un máster o salir a hacer un doctorado fuera de tu país, siempre
siempre es un abridor de ojos, digamos, porque Sí. ves otras cosas. Y yo siempre lo que he experimentado ya estando trabajando aquí en Europa, ya te digo, he tenido varias doctorandas de Colombia, de Venezuela, de México, de Uruguay, y siempre veo que los estudiantes latinoamericanos vienen con mucha experiencia, con mucho conocimiento, muy maduros también, porque suelen, ya te digo, buscar, por ejemplo, un estudio doctoral o un máster cuando ya son un poquito mayores. Y eso es positivo, o sea, que Claro. está bueno animarse y dar el paso para ver otras cosas. Sí, es que dar el paso es difícil porque cuando le vas a escribir a alguien que conoces por un artículo, por un texto, un libro, ¿cómo le dices, oiga, quiero estudiar o ayúdeme? No sé, ese primer paso es difícil Mm, y, pues es lo que más cuesta trabajo, ¿no? Acercarte en un congreso y claro. saludar o eso nos cuesta en general a los latinoamericanos, ¿no? Sí, Creo. creo que muchas veces los latinoamericanos, sí, un poco, y quizás también las latinoamericanas, me voy a centrar un poco en las mujeres, que muchas veces tenemos lo que se conoce como ese síndrome de impostor, ¿no? Que decís, no, yo no soy tan Ujú. bueno, salgo de una universidad chiquita, ¿quién me conoce a mí? Soy mujer, o bueno, los chicos tienen lo mismo, pero las mujeres tenemos doble carga ya por ser mujer en la ciencia. Exacto. Y realmente decir que la base que dan las universidades latinoamericanas es muy buena, o sea que no tenemos nada que envidiar a estudiantes europeos. De hecho, ya te digo, la madurez y la formación suele ser mucho mejor viniendo de universidades latinoamericanas en general. Sí, eso hay que creérnoslo como dices. Y bueno, aparte de esto, de esta entrevista, es también darte ese reconocimiento de inspiración, ¿no? O sea, eres una mujer que inspira a otras personas, tanto hombres y mujeres latinoamericanos, que estamos como en esta búsqueda de trascender, ¿no? Entonces, pues qué padre que nos hayas compartido este momento, estos Muchas gracias. minutos. Eh, Gracias, Iván. Dime, ¿algo más que quisieras complementar? No, nada más, que siempre me encanta, ya te digo, hablar en español de lo que hago, que nunca tengo muchas oportunidades, aunque me cuesta, me gusta. Y nada, a las órdenes, si alguien tiene preguntas, Sí, ¿dónde encuentran te mi pueden contacto en contactar? internet. En internet está mi mail, así que Ok, es muy fácil contactarme el que quiera. sí. Y pues mira, te confieso que estas entrevistas las había considerado hacer en persona, pero pues no se pudo. Entonces, pues ojalá en algún momento coincidamos en un congreso y haremos esta en vivo, ¿no? Con una segunda plática, si es posible, Estás en México vos, ¿no? en la Ciudad de México. Sí, sí, sí. Sí, ojalá. Tengo ahora una doctoranda que cosuperviso en la Universidad Autónoma, así que me encantaría. El plan era ir a su defensa, pero no creo que pueda ir a su defensa, Mm, pero México está en la lista, así que pues aquí ojalá. nos vemos, si es posible, en cuanto vengas con esta doctorada, pues sí, haremos algo, ¿sí? Muy bien. Muchas Paula, gracias, Iván, gracias por la a ti. invitación. Un gusto platicar contigo. Gracias a ustedes por vernos. Nos vemos en la siguiente ocasión. Si les gustó, denle like. Si no, no digan nada. Nos vemos a la siguiente. Hasta luego.